Amigos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de su programa Algo Más que Nutrición, alimentando tu deporte. Como bien saben, hoy estamos después de las fiestas patrias, lunes 17 de septiembre del 2018, con toda la actitud, con todas las ganas de seguir transmitiéndoles un poco de la información que se va desarrollando en el mundo de la nutrición deportiva. Y antes de seguir y darles un poquito de la introducción de nuestro programa del día de hoy, le doy la bienvenida a mi compañero y amigo, el maestro Neftalí Gómez. Neftalí, buenas tardes. Hola Mariana, buenas tardes a todas las personas que nos siguen. Y pues sí, una emisión más ya de este programa. La verdad que habíamos estado por ahí un poquito ausentes, ya que habíamos estado con la cobertura de Sportiva TV al Mundial de Pentatlón Moderno. Ya estamos de vuelta por acá y con un tema muy interesante el día de hoy, un tema que por ahí se ha pedido, que por ahí han estado comentando, mandando algunas dudas. La verdad que es un tema que comprende distintas partes que vamos a ir ya platicando ahorita, y pues para que nos vayan mandando todas sus dudas, todas sus inquietudes, sus comentarios que tengan, para ir contestando de manera lo más pronto posible a sus cuestionamientos. Y pues bueno, Neftalí, nada más decirle a nuestros amigos que nos acompañan por nuestra transmisión en vivo a través de Facebook Live, que los estamos esperando por la plataforma de Sportiva TV. Ya saben, también estamos en vivo por la página de Algo Más que Nutrición en Facebook, y posteriormente recuerden que todos los programas, tanto de nosotros como de todos los hermanos de Sportiva TV, se suben al canal de YouTube. Entonces ahí estamos en comunicación con todos ustedes. Y como bien dijo Neftalí, la verdad es que hoy tenemos un programa extenso. La verdad es que nos lo han pedido, nos han dicho qué onda con las evaluaciones deportivas, nos han dicho desde qué son, para qué me sirven, y la verdad es que por eso escogimos este tema el día de hoy. Un tema, la verdad, que tiene un enfoque multidisciplinario, vamos a decirlo como es. Lo que queremos hoy es aportar las directrices, aportar información básica sobre qué es lo que se realiza en este tipo de evaluaciones, que puede ser a deportes individuales, pero generalmente lo vemos más en deportes de conjunto, en deportes de grupo, donde se realizan evaluaciones a equipos de cualquier tipo de deporte. Se realiza una exhaustiva análisis, se comparan resultados, se entregan resultados, y pues bueno, es información que va a servir mucho tanto a los entrenadores, a los nutriólogos. Incluso por ahí también hay una parte de trabajo psicológico que también puede servir para esta otra función. O sea, puede tener un enfoque desde muchas otras áreas, no necesariamente tiene que ser de la nutrición o el entrenamiento. Sí, claro. De hecho, como primera instancia, yo quisiera decirles a nuestro auditorio, como bien lo decía Neftalí, que no solo es hablar o de entrenamiento o de nutrición. Aquí se suman todos los profesionales de la salud a las evaluaciones, porque si bien una evaluación lo que tiene como objetivo es plantear cómo está nuestro deportista en el momento que estamos haciendo la evaluación, tanto de manera psicológica, como decía Neftalí, de manera nutricional, la composición corporal, pero también hemos dejado a veces de lado esta parte bioquímica, que la verdad es muy importante, porque regularmente el deportista no tiene un equipo multidisciplinario atrás de él. Realmente pensemos cuántos atletas están ahorita a un buen nivel o están empezando a destacar en su deporte, y la verdad es que nunca se han tomado ni siquiera la presión, y eso es preocupante. Sí, la verdad que en el deporte amateur es un poquito complicado. Digamos, si ya estás o su hijo o algún conocido está en una liga ya donde se realiza cierto tipo de control, pues ya es un gran avance, pero la realidad es que el deportista amateur muchas veces no tiene este tipo de controles, no tiene este tipo de detalles, de cuidados, de estar evaluando muchos aspectos de su funcionalidad periódicamente. Y pues bueno, por ahí es que a veces se encuentra uno a veces con sorpresitas, pues tanto en el rendimiento deportivo, que ya no le está yendo tan bien, tanto en la parte a veces emocional, porque trae por ahí un problema el deporte,
deportista, incluso lo que menciona Mariana y me parece lo más importante, en la salud. Sí. Muchas veces se deja de lado este tipo de análisis, de evaluación, y ya cuando se quiere, oye, pero ¿por qué te avanzó tanto este problemita que ya traías de salud y no nos habíamos dado cuenta? Bueno, pues para eso son este tipo de evaluaciones, para estar fijándonos qué es lo que tiene nuestro deportista, cómo está reaccionando, cómo está haciendo su evolución y sobre todo cómo está de salud. Lo vuelvo a repetir, que va a ser lo más importante. Sí, la verdad es que a veces una de las preguntas que en algún tiempo nos empezaron a llegar es ¿cuánto o con qué periodicidad tendríamos que realizar una evaluación deportiva, médica, nutricional, psicológica, etc.? Y yo creo que dependerá el nivel que trae el atleta, pero yo siempre le digo a mis deportistas que por lo menos una vez al año hacerte un check-up de sangre, hacerte un electrocardiograma, ya sea en reposo o dinámico, hacerte un test de valoración nutricional, de composición corporal. Son datos que si lo sabemos utilizar, la verdad es que le van a ser útiles al médico, al nutriólogo, al entrenador, al mismo atleta, a la familia, y son datos que no debemos echar a la borda, ¿no? A nosotros platicábamos en algún programa que regularmente el deporte se asocia con salud, ¿no? Nosotros hemos platicado que muchas veces, más bien, la mayoría de las veces, el deporte de alto rendimiento no es tan saludable, ¿no? No es sinónimo de salud. Entonces, tener algo que te ayude a darte cuenta, como bien decía Neftalí en su momento, que tienes algún problema es fundamental. Sí, la verdad, lo vuelvo a repetir, esto va a depender mucho del nivel. Si ya nos encontramos en un deporte profesional, pues quiero colgarme del tema de la pelea que acaba de pasar el 15. Dentro de los controles que se le realizaron a Saúl El Canelo Álvarez previo a su pelea que iba a tener con Golovkin, no esta sino la anterior, pues fue cuando se detectó este problema de niveles de clenbuterol elevados, por la cual la comisión no permitió que se realizara esta pelea y se recorrió hasta la pelea de antier. Sí. Esta es una de las razones por las cuales el deporte profesional exige, que ahí ya es diferente, va a exigir cierto tipo de pruebas que además pueden estar reguladas por WADA, que es la Organización Internacional Antidopaje, ya lo hemos mencionado, y esto ya no es si el deportista quiere, ya no es si la liga quiere, no, esto ya es obligatoriamente, porque de ello va a depender que se realice en una atmósfera saludable, con beneficios, donde el deportista no corra ningún riesgo, ya que al ser un deporte profesional o estar en las ligas profesionales, pues no se puede correr el riesgo de que se dé una mala imagen de salud en el deporte. Entonces, esta es la razón principal por la que se tienen mayores controles. ¿Debería ser así en los otros niveles? Claro que debería de ser. Ya lo decía Mariana, controles por lo menos cada año, incluso pues yo les diría cada medio año, por lo menos unos check-up básicos. Por ahí nuestro productor ya nos está pasando algunas imágenes acerca de los tipos de evaluaciones que se le van a realizar a cierto tipo de deportistas, y a cualquier deportista aplica, no, es que yo soy de tal deporte y yo no lo necesito y yo nada más. No. Aquí sí vamos a abarcar, yo creo que de manera general, cualquier tipo de deportista, de deporte y del nivel que sea, se tiene que someter a evaluaciones periódicas multidisciplinares. Claro, ahorita, como bien decía Neftalí, nuestro productor Miran Reyes, nos está pasando una serie de fotos que traen un medidor de lactato, ese famoso lactato que a veces lo vemos como el malo del cuento, ¿no? Hablando bioquímicamente un poco. Nosotros sabemos que al final del día el lactato no es tan malo, de hecho se puede volver a reutilizar como un poco de combustible de una manera banal, vamos a decirlo. Es más complicado esta transformación, pero Nef, en tu experiencia, ¿para qué le puede servir al entrenador una toma de lactato? Mira, por ejemplo, si tu deportista le estás poniendo cierto tipo de entrenamiento, por ejemplo, de fuerza, de velocidad, claro, depende de a lo que se dedique, ¿no? Pero de manera general quiero mencionarlo, quiero abarcarlo. Si le estás poniendo cierto tipo de entrenamiento donde sus niveles de lactato
finalmente acidosis va a tener sobreacidosis si no estás dando los tiempos de recuperación adecuada porque tus niveles de lactato los estás elevando demasiado a la hora del entrenamiento. ¿Cuál es la consecuencia? Si el entrenador no está ni siquiera informado de que ya se pasó con esos niveles, pues lo más seguro es que nuestro deportista, nuestro atleta, nuestro entrenado va a caer en el famoso sobreentrenamiento. Entonces, pues esta sería la razón, a mi manera de ver, desde el punto de vista del entrenador, por la cual hay que estar realizando este tipo de controles. Claro que las tiras de lactato son solamente uno de varios indicadores para saber cómo está nuestro atleta, cómo se siente y cuánto tiempo tenemos que darle de descanso entre cada tipo de sesión de entrenamiento. Es lo que regularmente van a encontrar en las redes, en algún libro, como los umbrales. Los famosos umbrales anaerobio y aerobio, exactamente. Que son de suma importancia, como bien lo decía, y por eso le lancé la pregunta a Neftali, que es el expertazo en entrenamiento de este programa. Saber que es importante, todos los datos, como yo les decía al principio, son para algo, ¿no? Uh-huh. A veces me ha tocado, nosotros en el Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva realizamos evaluaciones a ciertos equipos y nos ha tocado cuando entregamos los resultados que nos dicen, bueno, ¿y esto para qué me sirve? Sí. La interpretación obviamente será muy importante. Y más que la interpretación, la aplicación, ¿no? Exacto. Traduciéndolo a algo mucho más práctico del día a día, es como cuando a usted su médico le manda unos análisis, va, se los hace, le entregan a lo mejor sin interpretación los estudios y dice, a ver, pues le voy a echar, todos lo hemos hecho, ¿no? Una checadita aquí a cómo salían mis análisis y pues dices, híjole, no sé. pues ¿qué onda con esto, no? Ahí es donde entra pues la parte profesional, debería entrar la parte profesional, decir, 100%. A ver, bueno, tenemos estos resultados, explicarle al deportista qué es lo que se está viendo, si está bien, si está mal, y pues ya de ahí darle la aplicación como ya lo mencionaba. Sí, y también comentarle a nuestros amigos, como bien decía Nef, actualmente todos tenemos acceso a aparatos, a básculas, a medidores. Creo que el trabajo del profesional ya no está tanto en a ver si te puedo tomar la presión o te puedo tomar un X valor, más bien es saber qué hacer con esos datos. Y creo que es ahí donde es el parteaguas entre a una persona que a lo mejor puede ser empírica, una persona que a lo mejor vio en un video que a lo mejor se hacía así, pero realmente ya no estamos en el punto donde sea como muy reservado el acceso a ciertos aparatos, ¿no? Hablemos, por ejemplo, puedes tener un glucómetro, puedes tener una báscula con bioimpedancia que te pueda dar composición corporal y a lo mejor, y a mí me ha tocado, llega el atleta, me dicen, es que esto me hizo mi doctor, mi entrenador, mi nutriólogo, quien sea, ¿no? Te da la hoja y luego dices, bueno, ¿y qué hizo? No, pues no sé, por eso se la traigo, porque no tengo idea, ¿no? ¿Y cuál es el siguiente punto? Yo creo que es esto. Y estamos hablando de esta recopilación de datos, que la verdad es que a veces somos celosos de nuestro deber, y creo que todos los datos nos sirven a todos. Entonces, vamos a llegar al corte del primer bloque, pero sí dejarles en claro que ya lo saben. Deportista que nos estás viendo del otro lado, profesional de la salud que nos estás viendo del otro lado, es importante hacer hincapié en que debe de hacerle un chequeo sanguíneo, ya saben, controles bioquímicos, dejen ustedes la prueba de lactato, que también es importante, pero por lo menos general de orina, biometría hemática, química sanguínea y tener valores de referencia bioquímicos para saber cómo está tu atleta. Entonces, la primera parte de la evaluación será esto, contar con niveles bioquímicos para que tú puedas establecer mejor un diagnóstico. Y pues bueno, amigos, no se vayan. En el siguiente bloque entonces vamos a entrar a algo que nos apasiona a Neftali y a mí, que se llama composición corporal, que esta batalla entre el músculo y la grasa, o para qué me sirve el somatotipo. No se vayan, lo vamos a ver. Vamos a publicidad y regresamos. Chicago, Illinois, la tercera ciudad más poblada de Estados Unidos, hogar de una gran variedad de artes escénicas, teatros y casas de música. Aunque la ciudad de los vientos también es reconocida por su afinidad a los deportes.
Prueba de ello es que cuentan con un equipo profesional en cada una de las ligas mayores de este país. Aunque si de deporte hablamos, no podemos dejar de mencionar el tradicional e histórico Maratón de Chicago, el cual es tan querido por la ciudad que más de 1 millón de espectadores se dan cita para alentar a los corredores. Esta carrera es considerada como una de las 2 más rápidas del mundo, por lo que si quieres romper tu récord personal, Chicago es el lugar ideal. Aquí no solo contarás con un ambiente de alarido, también podrás observar increíbles paisajes urbanos mientras atraviesas sus 29 barrios. El inicio y meta de esta carrera será el hermoso Grant Park, un enorme parque en la zona central de la ciudad. Esto muy cerca del icónico Soldier Field, casa de los Osos de Chicago. La ruta de la carrera te llevará por el norte, oeste y sur de la megalópolis, llegando a observar 3 de sus estadios más importantes: el Wrigley Field, hogar de los Chicago Cubs, el United Center, hogar de los Chicago Blackhawks, y el Cellular Field, de los Chicago White Sox. Además, en Chicago no solo estarás rompiendo tu marca personal, también estarás corriendo en uno de los Six Majors, las carreras más importantes del mundo. No te pierdas la oportunidad de conocer y correr en la Ciudad de los Vientos. Si viajas con Plaza Maratones, tu lugar en la competencia está garantizado, ya que con nosotros no tendrás que entrar en la tómbola de los números. El Maratón de Chicago será una experiencia inolvidable y Plaza Maratones te lleva ahí. Así que ya lo sabes, Plaza Maratones es tu mejor opción. Muy bien amigos, pues ya estamos de vuelta en el segundo bloque. Como siempre se nos va el tiempo volando. Recapitulando muy brevemente parte de las evaluaciones que mencionamos en el primer bloque, la parte clínica, la parte bioquímica, ya lo menciona Mariana al final. Importantísimo este tipo de evaluaciones. Y bueno, hay otro tipo de evaluación que también va a ser muy importante, Mariana, en el deportista, bueno, y en cualquier otra persona que lo requiera, que es la composición corporal, la antropometría, el somatotipo, la proporcionalidad, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, es un tema que está de moda actualmente. Hay muchas formas de calcular esta parte de composición corporal, que siempre es importante. Creo que es algo muy básico y muy fundamental. Es la base, yo creo que del entrenamiento, de la alimentación y de muchas cosas del deportista. Por eso se deben de incluir en una evaluación deportiva, donde yo les decía, vamos a hacer lo que la típica batalla, ¿no?, entre el bien y el mal, que tiene que ser el músculo y la grasa, que a todo el mundo nos genera conflictos a veces, a las personas que nos están viendo del otro lado. ¿Cuántas veces no les han dicho, no, es que tu peso ya no importa, lo que importa es la composición corporal, cuánta grasa y cuánto músculo tienes? La verdad es que es un poco de verdad. Nosotros sabemos, a partir del año pasado se empezó a desestimar, bueno, no desestimar, se empezó a dejar de un poco de lado el famoso índice de masa corporal, que era una relación entre tu estatura y tu peso, pero se empezaron a dar cuenta, y yo creo que del otro lado de la pantalla se imaginen, por ejemplo, a un cuate demasiado musculoso, que a lo mejor tú lo subes a la báscula y te va a pesar 120 kilos. De la misma forma, imagínense una persona con obesidad, la suben a la báscula y pesa los mismos 120 kilos. ¿Cuál es el meollo de todo esto? Pues muy fácil. Nosotros sacamos índice de masa corporal de las dos personas, suponiendo que pesan lo mismo y que miden lo mismo. Los dos nos darían a lo mejor un grado de obesidad, o nos darían un grado mucho más alto de sobrepeso, por ejemplo. Cuando nosotros hacemos un estudio de composición corporal, cambia un poco el resultado, porque la composición que trae el muchacho musculoso va a ser mayormente la parte muscular con un porcentaje de grasa. Y si yo veo a la persona con obesidad, va a ser al revés. Su porcentaje de masa grasa va a ser mayor y va a tener un porcentaje de grasa menor. Uno de los primeros puntos que también queremos compartirles es que me ha tocado muchas, a veces pláticas, a veces preguntas, a veces situaciones donde nos dicen, es que yo no tenía masa muscular y a partir de que hice algo,
empezó a tener masa muscular. Señores, esa es una verdadera mentira. Todos nacemos con masa muscular. La persona más obesa tiene masa muscular. El problema es que a lo mejor no tiene un porcentaje sano de esa masa muscular. Lo digo porque sí me ha tocado muchas personas que me dicen esto, ¿no? Sabes que a partir de que empecé tal ejercicio, empecé a tomar tal cosa, mi masa muscular incrementó. Agua, siempre has tenido masa muscular, el problema es que a lo mejor no tenías una buena masa muscular. Es importante también comentarles a nuestros amigos que hay muchos métodos para realizar la composición corporal. Hay máquinas que nosotros llamamos bioimpedancia, que regularmente su nutriólogo o su médico los puede traer en forma de una báscula, donde a través de polos avienta una pequeña corriente eléctrica, la cual hace una discrepancia entre músculo y grasa y te da un resultado. Realmente este es un método que no es tan invasivo. Regularmente lo que se le pide al deportista o a la persona es limpiar un poco la planta del pie para si trae un poco de sudor. Recordemos que el agua hace que pase la corriente eléctrica y esto puede mermar un poquito el resultado. Se limpia la planta del pie, se deja secar un poco, se coloca en la báscula. Hay muchos tipos de báscula, no solamente hay un tipo, hay muchos, hay unos que tienen 4 polos, 3 polos, 2 polos, etc., donde avienta la corriente y te da el resultado. Nosotros en deporte utilizamos un método que se llama antropometría. La verdad es que en deporte es muy utilizado por el tipo de resultados que te da. Al final del día todos los métodos te van a dar un resultado de masa grasa, de masa muscular, de agua, de masa ósea, etc. Pero la forma en que uno realiza antropometría sí es muy importante. Hay mucha gente en el medio que solo toma pliegues al ahí se va, ¿no? La verdad hay que decirlo. Antropometría como tal, hay una certificación, que es esta parte de ISAC, donde hay varios niveles de ISAC, donde lo que están garantizando es tener un mismo rango de error entre todos los antropometristas, donde cada vez que ustedes vean que alguien está certificado ISAC, les va a pintar, les va a agarrar los puntos de marcación anatómicos que son importantes para hacer esta determinación, y va a constar sencillamente en hacer algunos perímetros, algunos pliegues corporales, peso, talla, y la verdad es que da resultados muy buenos porque te da chance de tener un resultado a lo mejor segmental, por brazos, por piernas, por tronco. Con esto no quiero decir que hay otros métodos que no lo hagan, claro, lo hacen, pero siempre es importante saber que a nivel mundial realmente la antropometría es un método que se está utilizando, entonces sí es importante que la gente lo sepa. Entonces la siguiente vez que vayan con su nutriólogo, médico, entrenador que esté certificado ISAC, seguramente les va a empezar a hacer lo que estamos viendo en la pantalla, que son unas mediciones. No son, puede ser invasiva. Si ustedes ven la imagen, la verdad es que hay que tener a la persona pues un poquito en paños menores. Obviamente tenemos la autorización de pasar esas imágenes, pero sí es invasivo para el deportista un poco, es un poco cansado también para quien lo toma, pero es parte del rock and roll, dirían por ahí. Entonces, lo importante de esto es que no importa el método, es saber que tu evaluación deportiva debe de tener esta parte de composición corporal. ¿Y para qué me va a servir esa composición corporal? Sobre todo en deporte, porque nos va a dar esta parte de somatotipo. El somatotipo no es más que la bioforma, ¿no? La forma física que tienes. Tenemos 3 puntos, que es la endomorfia, la mesomorfia y la ectomorfia. ¿Qué quiere decir? Bueno, la endomorfia es la relatividad que tenemos hacia la grasa. La mesomorfia tiene que ver con la cantidad de masa muscular y la ectomorfia tiene que ver con esta parte de linealidad. Como ustedes lo pueden ver en la gráfica que nos está pasando nuestro productor, tenemos como una gráfica entre hombre y mujer de lo que es un ectomorfo, un mesomorfo y un endomorfo, ¿no? Realmente lo que les decía, ectomorfo tiene que ver más con la linealidad, con la altura, el mesomorfo tiene que ver con la relación de la masa muscular y el endomorfo tiene que ver un poco con la forma o la parte grasa. Todos tenemos algún tipo, hay muchas combinaciones, pero lo importante aquí es decirles que hay somatotipos para deporte. O sea,
tenemos una referencia que se denomina Phantom, como un fantasma, donde tenemos mediciones establecidas a lo mejor de cómo es un nadador, de cómo es un culturista, de cómo es un corredor, de cómo es un esgrimista, donde te dicen ciertas características físicas, ¿no? El caso o el ejemplo más notable muchas veces es, por ejemplo, un basquetbolista. Dicen, bueno, ¿cómo es un basquetbolista? Y en su caso me van a contestar, pues es un cuate negro y muy alto. Claro, la altura en el básquetbol es algo que se tiene que cuidar por las mismas condiciones del deporte. Si yo les preguntara, dentro del otro lado de la pantalla, ¿dónde entraría un basquetbolista? ¿Ectomorfo, mesomorfo o endomorfo? Seguramente van a contestar en ectomorfo. Mariana. Exactamente, en ectomorfo. Y así sucesivamente por deporte. Por eso es tan importante esta parte de la masa muscular. Pero yo ya me piqué, Nef, hablando de esta parte de composición corporal. Y, por ejemplo, al entrenador, que nos están siguiendo también algunos entrenadores, ¿de qué le serviría conocer la masa muscular o el porcentaje de grasa del atleta? No, bueno, esta parte es fundamental, o sea, de verdad creo que es uno de los principales ejes en el trabajo de cualquier entrenador. Ahorita que lo mencionabas, para que las personas que nos están viendo lo ubiquen, cuando ustedes van con su entrenador o con su nutriólogo, generalmente pues ya lo que está como un poquito más en moda en tecnología es el famoso InBody, donde ustedes se van a parar en una maquinita, lo van a sujetar con las manos y les va a dar una serie de datos que no es otra cosa sino lo que ha estado explicando Mariana. Ese es un método muy rápido, poco invasivo, que va a tener por ahí cierto tipo de características dependiendo de la hidratación, etcétera. Otro método es el que ya pasábamos las imágenes, las certificaciones de ISAC en antropometría. ¿Para qué nos van a servir este tipo de datos? Principalmente nos van a dar tres características fundamentales. Nos van a dar composición corporal, cómo está nuestro atleta de cantidad de grasa, cantidad de agua, cómo están sus segmentos, cómo está su proporcionalidad. Sería la siguiente, si está bien proporcionado de izquierda a derecha, si está bien proporcionado del tren superior con el tren inferior, etcétera. Y también nos va a dar esta parte del somatotipo, que bueno, es lo que ya explicaba Mariana, que tiene que ver de acuerdo al deporte al que se esté uno dedicando. Tenemos que llevar a nuestro deportista a los rangos Phantom que ya se mencionan de cada deporte para acercarlo a las características necesarias de un ganador. Para que se den una idea muy sencilla de lo que estoy diciendo, pues bueno, por ahí podríamos tener cuál es la pregunta al aire, cuáles son los datos, cuál es la antropometría completa de Michael Phelps, por ejemplo. Si yo quiero ser nadador, pues yo lo que voy a intentar es acercarme en la mayoría de lo posible a esos datos de Michael Phelps. ¿Por qué? Porque pues este cuate tiene el cuerpo perfecto de un nadador. Sí. Y así sucesivamente por deporte. ¿De qué nos sirven todos estos datos? Bueno, pues para ir trabajando el físico de cada persona para tratar de acercarlo a esto. Ahora, muchos colegas nutriólogos, precisamente, ahí es donde también se dificulta un poquito la parte de composición corporal, porque tiene que ver propiamente con la alimentación y con el entrenamiento, ¿sí? En qué medida vamos a disminuir grasa o a ganar grasa, perder músculo, ganar músculo, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, para cerrar un poquito ese tema, nosotros hemos dicho, hablar de composición corporal nos podemos aventar como 6, 7 programas, yo creo, seguidos. Es apasionante. Sí, la verdad es que tiene muchas implicaciones en el deporte, pero lo que estamos hablando hoy son evaluaciones deportivas, entonces ya sabes, exige que en tu evaluación deportiva te realicen una medición por lo menos de peso, talla y que hagan un cálculo de composición corporal. Hablando también un poquito de otro punto que debe de incluir nuestra evaluación deportiva, es la parte nutricional. Fundamental que esté contemplada la parte nutricional. Muchas veces se cree
que nada más es tocar si como mucha fruta o mucha ensalada, y no va por ahí. Ya lo hemos platicado en este largo recorrido que hemos tenido de este programa, Algo Más que Nutrición. La verdad es que es importante que cuando hagan una evaluación deportiva, nosotros como nutriólogos giramos una serie de baterías en donde nos damos cuenta de hábitos de alimentación, de dudas, de mitos. Se pregunta a lo mejor un poco de suplementación, de dónde vino la suplementación, el porqué de la suplementación. Tenemos frecuencias de consumo, por ejemplo, donde saber cuántas veces a la semana comes cierto tipo de alimentos o cierto grupo de alimentos. La verdad es que eso es bien importante, y sobre todo que nos lo analice un profesional. Eso es lo mejor. Hoy en día, lo que yo les decía, muchas veces podemos decir a lo mejor un recordatorio de 24 horas, que es lo que comiste un día anterior o lo que comes de manera habitual, donde a lo mejor hacemos un juicio sin conocer las necesidades del atleta, ¿no? A mí me acaba de pasar el fin de semana con unos nadadores, donde si tú vieras el plan de alimentación que estaban teniendo, la verdad es que tú lo veías muy equilibrado, ¿no? Yogur, a lo mejor ensalada, etc. Pero ya haciendo un cálculo de lo que realmente estaban entrenando, dobles sesiones, sesión de gimnasio, haciendo un montón de ejercicio, ese plato equilibrado y esa dieta equilibrada, la verdad pasa a ser hasta un poco insuficiente. Por eso es necesario contemplar todos los puntos, todas las aristas que puede tener un análisis detallado de lo que puede ser la alimentación de un atleta. Por eso es tan importante que un nutriólogo se acerque y revise los datos, porque seguramente a él no se le van a ir, es el pan nuestro de cada día. Recuerden que no solo se habla de calorías, hemos hablado en este programa de muchos nutrimentos, tanto macro, micronutrimentos, que son importantes para el desarrollo deportivo y que realmente se deben de contemplar cuando uno realiza un análisis de la dieta, porque les pasa lo que les estoy contando, ¿no? Dietas hipocalóricas o dietas hiperproteicas o dietas que a lo mejor no van de acuerdo a tu deporte, y es donde ahí empieza un poquito el conflicto, ¿no? Sí, la verdad que cuando uno ya se mete a esta parte de empezar a acomodar todas las piezas del rompecabezas, que ya estamos diciendo, tengo a mi deportista, ok, ya le voy a hacer todas las evaluaciones clínicas, le voy a hacer todas las evaluaciones bioquímicas, sí. Y puede ser que a lo mejor te aparezca en lo clínico con un poquito de colesterol elevado, con un poquito de triglicéridos, y luego dices, bueno, le voy a echar la mano o voy a trabajar profesionalmente para arreglar esta situación, para tenerlo en los niveles adecuados, en los rangos adecuados, para que esté muy sano y esté en orden. Y luego te aparecen también las evaluaciones que ya mencionas, Mariana, de tipo composición corporal. No dices, híjole, es que aparte está pasado de grasa y le falta masa muscular, y en la parte de nutrición, en la evaluación de nutrición, pues trae una dieta que ni cumple. Hay que acomodar todas las piezas, lo cual no es nada sencillo, lo cual, como siempre mencionamos, pues tiene que hacerse cargo un profesional o un grupo de profesionales que te analicen tus resultados y que te armen un programa de acuerdo a todo lo que tu deportista necesita, porque ya estamos mencionando los distintos tipos de evaluaciones que se deben de realizar, y pues lo ideal es que saliera bien en todo. Pero pues sabemos que esto no siempre es así, Mariana. Y pues bueno, Nef, llegamos al final del segundo bloque. Pero no se vayan, amigos, dejamos lo mejor para el último bloque, que es hablar de toda esta parte de las evaluaciones que tienen que ver con las capacidades físicas. ¿Qué pasa con la fuerza de piernas? ¿Qué pasa con la flexibilidad, con la velocidad? La verdad, tenemos un bloque preparado de todo esto. No se vayan, por favor, sigan con nosotros y volvemos después de la publicidad.
Les dijimos que era rápida la publicidad y no me creyeron. Ya en menos de 30 segundos estamos de vuelta con el último bloque de su programa, Algo Más que Nutrición. La verdad es que dejamos, como yo se los dije antes de irnos al corte, dejamos toda esta parte de capacidades físicas. ¿Por qué es necesario evaluar las capacidades físicas? La verdad creo yo, ahorita le voy a pasar el micrófono al experto, pero la verdad es que creo que de todas las evaluaciones, como profesionales de la salud, a veces nos cuesta trabajo evaluar esta parte, ¿no? Que tiene que ver con la velocidad, con la coordinación, con la fuerza, con la resistencia, que muchas veces necesitas baterías específicas, hasta por deporte yo creo, ¿no? De lo que estás buscando en un deportista. Pero, Nef, ¿por qué es necesario, desde el punto de vista de entrenamiento, que la evaluación deportiva tenga ahora sí, una serie de baterías que me evalúen las capacidades de mi atleta? Mira, en primer lugar, porque los resultados nos van a determinar qué es lo que más tenemos que trabajar o menos tenemos que trabajar con nuestro deportista, según sea el caso. Y te agradezco por la parte de entrenador experto, pero quiero darle su lugar a muchos entrenadores que se subespecializan en esta parte de batería de pruebas, donde te pueden analizar de verdad cuestiones muy específicas, tipos de fuerza muy específica que ya serán necesarios de acuerdo al tipo de deporte. Por decirles un caso, hay pruebas, por ejemplo, muy específicas incluso de respiración para los lanzadores de tiro con arco, Okay. ¿sí? Por ejemplo. Pero dependiendo cada deporte, pues va a ser el tipo de pruebas que se va a necesitar. Si yo me dedico a la parte de fuerza, pues tenemos algunas pruebas básicas que, por ejemplo, realizan mucho algunos otros deportistas que son meramente las bases de fuerza. Por ejemplo, los jugadores de fútbol americano, ¿qué tipo de pruebas van a realizar? Por ejemplo, las básicas, se me ocurre un bench press, un peso muerto, una sentadilla libre, ejercicios de fuerza, de poder se les nombra, ¿sí? Donde los resultados van directamente en relación a la fuerza, a qué tipo de fuerza se va a relacionar y cómo lo vamos a interpretar. Si tenemos, por ejemplo, un deportista... pues ya mencionabas quizá de básquetbol. Okay. Básquetbol. ¿Qué tenemos que evaluar en un deportista de básquetbol en cuanto a capacidades físicas? Pues se me haría a mí muy importante como entrenador, muy interesante ver cómo anda su fuerza en salto. ¿Sí? El salto, quiero ver qué tanto puede saltar para recuperar un balón, para meter una clavada, etcétera. Y lo repito, no soy especialista en pruebas físicas ni en cierto tipo de deportes, porque hay de verdad pruebas muy específicas por deporte que nos van a ayudar a que sea esto muy detallado y a que trabajemos de manera muy exacta con cada tipo de deportista. Pero la verdad es que todas las disciplinas van a tener pues un cierto tipo de batería general donde vamos a poder evaluar, por ejemplo, la resistencia, donde vamos a poder evaluar la fuerza en general, donde vamos a poder evaluar la flexibilidad, donde vamos a poder conocer su elasticidad, su coordinación. Sí, vamos a tener capacidades cualitativas y cuantitativas, algunas otras que también son muy importantes, por ejemplo, la cuestión espacio-tiempo, la temporalidad, dónde está ubicado un deportista dentro del campo de fútbol, por ejemplo. Sí, por ahí se habla algo que todos conocen, todos han oído, es que Messi es el mejor jugador del mundo porque te puede jugar con los ojos cerrados. Ah, bueno, esta es una capacidad que se ha desarrollado, que se debe de trabajar. ¿Dónde estás ubicado? Que muchas veces casi a ciegas te puedes mover según sean los movimientos que requiera tu deporte. Entonces van a ser pruebas muy específicas que nos van a ayudar a saber a dónde le tenemos que poner más atención a nuestro deportista. Ok, nos llega una pregunta a nuestro correo, Nef, y nos dicen que si la edad, el tipo de batería tiene que ver con la edad. Sí, totalmente. La verdad va a ser muy diferente el tipo de prueba, el tipo de batería, el tipo de parámetro, dependiendo de la edad. Si tenemos que evaluar a un grupo de gimnastas de 3 a 10 años, bueno, vamos a tener que utilizar cierto tipo de pruebas, incluso hasta de cuestión ética, claro. Incluso de cuestión de no invasión.
para este tipo de población. Si tenemos a lo mejor un grupo de veteranos de fútbol americano precisamente, pues es otro tipo de pruebas. No vamos a ponerle a estos deportistas quizá a que hagan unos megasaltos, porque igual y uno se nos queda con las rodillas ahí a media prueba, ¿no? Entonces sí es como que un poquito dependiendo la población, dependiendo la edad y dependiendo el deporte, qué tipo de pruebas se van a adaptar mejor y sobre todo qué es lo que quieres evaluar, obviamente. Claro, ahorita me acordaba, ¿no? La importancia de hacer pues un test de este tipo, ¿no? A lo mejor el deportista, estamos hablando de deportista máster, por ejemplo, y no sabe que tiene un problema, no sé, de cintura, de rodilla, etc. Y haces una prueba, pero es la importancia del profesional, ¿no? Es una prueba y que a lo mejor en lugar de ayudarlo y que te dé un testeo bueno, pues mejor ya lo testeaste, sí, que es diferente, ¿no? No, totalmente de acuerdo, Mariana, digo, lo tomamos ahorita con un poco de gracia, pero caray, esto cuántas veces lo hemos visto ya en la práctica de campo, en la práctica del día a día. Hay deportistas que tienen hernias de disco ya totalmente graves, totalmente ya a un paso de la cirugía, y no lo saben y siguen practicando su deporte así. Cuando les realiza cierto tipo de pruebas, dice, ouch, como que siento algo ahí. Ajá. A ver qué está pasando, empiezas a analizar el caso, empiezas a mandar más tipo de análisis. Oye, pero tú ya tienes este tipo de situación. Bueno, pues ya entra, por ejemplo, el médico del deporte, claro. Lo que decíamos de ser multidisciplinario, perdón, exactamente, y pues ya ahí es donde entran los distintos profesionales y nos van a decir, bueno, este deportista descubrimos que tiene esto gracias a esta prueba porque le causó un piquetito en tal parte y eso no es normal. Es fundamental este tipo de pruebas porque te va a prevenir incluso lesiones también a futuro, te puede prevenir sobreentrenamiento, te va a ayudar a que te vayas superando más rápido dentro de tus propios límites, tus propias marcas, te va a ayudar a que vayas viendo cuánto es lo que necesitas de descanso, tus entrenamientos. Dice por ahí la famosa frase, lo que no se mide no se puede mejorar. Exacto. Entonces, pues esta es deporte, es ciencia, son números, hay que medir, ¿sí? 100%. Lo que no se puede medir no se puede mejorar, entonces hay que estar al tanto de los deportistas, hay que estarlos evaluando. Ya decía yo ahorita todas las partes del rompecabezas, ya agregamos ahorita una más, Mariana, sí. Una más, la parte de cómo está de cierto tipo de capacidad. Entonces agreguémosle, quiero un deportista que salte mucho, que tenga mucha fuerza en piernas y que tenga mucha resistencia aeróbica. Quiero que baje de peso porque anda un poquito pasado de grasa. Quiero que sus niveles de creatinina estén en orden porque andan un poquito mal. Sí. Quiero que su pierna derecha esté del mismo tamaño que su pierna izquierda, por ejemplo. Y quiero que sus niveles de lactato no estén superando los umbrales tan rápido. Dices, caray, ¿qué hago? es mucho trabajo. Bueno, no es que sea mucho trabajo, no es sencillo, pues. Se necesita conocimiento, se necesita que ustedes se acerquen a profesionales para que les puedan armar programas de acuerdo a lo que cada persona necesita. Lo que siempre hemos dicho en esta mesa, lo que siempre de alguna manera hemos predicado, es nuestro mayor consejo: acérquense a profesionales, a una mesa multidisciplinaria para que ustedes tengan los resultados deseados con máximos beneficios. Y la verdad, creo que para ir cerrando un poco el programa, no le tengan miedo. Casi siempre como mexicanos le tenemos miedo a las evaluaciones, ¿no? Nos dicen exámenes y todo el mundo empezamos, híjole, a ver qué me voy a evaluar. La verdad es que no le tengan miedo. Esto es, y yo siempre se los he dicho a los atletas que van con nosotros al Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, es ver cómo estás. De aquí partimos, ¿no? Es más fácil partir con datos, como bien lo decía Neftalí, cosas que podemos medir, ves cómo has mejorado tu capacidad, ves cómo has bajado, a lo mejor modificado tu peso, ves cómo has modificado tu composición corporal, tus hábitos de alimentación, etc. Y eso van a dar un resultado. Pero si no nos quitamos el miedo y no los empezamos a hacer, la verdad es que ¿cuándo vamos a tener mejores resultados? Imposible, no, si no, esto es como el proceso administrativo, lo que no, ya lo decía yo, lo que no controlas no puedes
mejorar. Si no tienes un control estricto, si no tienes un control constante, periódico, es como las grandes empresas. Tienes que estar evaluando, tienes que estar haciendo audiciones, tienes que estar viendo qué está bien, qué está mal. Totalmente. Alguien que no hace evaluaciones, alguien que no tiene controles, pues está destinado a que seguramente vaya en un mal camino. Pues sí. Y rápidamente se nos estaba pasando, Mariana, no podemos no mencionar la parte también de psicología, que no es nuestra área, pero lo hemos platicado con profesionales en la mesa. También hay evaluación, dentro de esta evaluación general está la parte psicológica. Totalmente. Importantísimo. ¿Qué es lo que te está motivando? ¿Qué te está poniendo triste? ¿Qué es lo que no te está dejando que entrenes al 100? La parte emocional, psicológica, fundamental también. Otra parte más al rompecabezas que hay que ponerle mucha atención. Entonces, amigos, ya para ir cerrando un poquito este programa, es una evaluación, no solo es medir algo. Tenemos mucho de dónde agarrar, de dónde cortar, y realmente hacer una buena evaluación te va a traer buenos resultados. Amigo, antes de irnos, los queremos invitar. Apenas hicimos la convocatoria, la siguiente semana se las traemos en gráfico, pero estamos haciendo el curso de planificación del entrenamiento de fuerza en el Centro de Entrenamiento y Nutrición Deportiva, donde lo vamos a llevar el próximo 13 de octubre, ya saben, en un horario de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde, donde aquí el maestro Neftalí Gómez nos dará un poquito de su sapiencia en esta parte de la metodología de la fuerza. La verdad no es por nada, pero ya es la segunda edición que llevamos de este curso. El primero pues lo llenamos, entonces esperamos que este segundo curso pues sea de su agrado. Toda la información es en redes sociales. Y como siempre, les damos las gracias a ustedes, les compartimos nuestras redes sociales, que es en Facebook, nos encuentran como Algo Más que Nutrición, también estamos en Twitter como @algomasnut, síganos también por nuestro correo electrónico, es donde llegan la mayor parte de las preguntas y dudas, que es amasnutricion@gmail.com, y recuerden que todo el contenido que estamos generando, tanto del centro como del programa, lo estamos tagueando con el hashtag Alimentando tu Deporte. Y pues bueno, amigos, llegamos al final de una edición más. Muchas gracias por habernos seguido, a todas las personas que estuvieron con nosotros en la transmisión en vivo por Facebook. Recuerden que el programa queda grabado y se sube tanto a la plataforma YouTube como a nuestra página personal. Y pues bueno, amigos, un placer, Neftalí. Un gusto como siempre. Y pues bueno, nosotros somos Algo Más que Nutrición y estamos alimentando tu deporte.